¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, del canal de SEA Informa México. Y bueno, pues hoy tenemos una excelente presencia, el licenciado, maestro Nayar Emilio Paredes Nieto, que tiene 2 maestrías, varias especializaciones, catedrático de la UNAM, pero ha sido funcionario público, que ustedes pueden buscar en su página de aliar.mx, pues todo tu currículum, que es impresionante, y que no solamente en la docencia, en los puestos públicos, y hoy en un observatorio de este tipo agrario, que vamos ahorita a platicar acerca de ello. Pues muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Cecilia. Muchas gracias a todos quienes nos acompañen en esta emisión. Mi agradecimiento por abrirnos el espacio, por poder seguir hablando del campo en este país. Exactamente. Bueno, tú hace un momento, fuera de cámaras, me platicabas que estudiaste inicialmente, empezaste como economista y de repente saltas al derecho. ¿Cómo es este salto? ¿Por qué? Me casé con una abogada. Es un buen punto. Primero, me casé con una abogada. Me desarrollé en esa etapa profesional en una región que es maravillosa, la región de los Llanos del estado de Durango. A quien les mando un saludo enorme a todos los amigos llaneros de Guadalupe Victoria, Peñón Blanco, Cuencamé, Durango Capital, y en todos los lugares en donde tuvimos la oportunidad de participar. Y ahí nos metimos en las dinámicas con el secretario de Agricultura, cuando construimos en el periodo de transición entre Ernesto Zedillo y Vicente Fox, a ser innovadores. El doctor Luis Adame, en aquel entonces secretario de Agricultura, implementó un conjunto de medidas y de políticas públicas en aras del desarrollo rural en el estado de Durango, que le valieron estar pues casi 3 años consecutivos como uno de los mejores secretarios de desarrollo rural del país, y la secretaría en la que nosotros nos tocó participar. Ahí se acuñaron términos como reconversión productiva, que era el análisis espacial, el análisis de los ecosistemas productivos para reorientar recursos y políticas productivas para darle a la tierra y a los campesinos una orientación productiva eficiente. Es decir, por ejemplo, había zonas en donde la gente tradicionalmente sembra frijol, sí, pero ya no llueve como antes llovía, o ya no hay suelos como antes los tenían. Entonces era ubicar esas superficies y tratarle de darle una nueva orientación productiva para que el productor recuperara la rentabilidad. Pero eso se logró gracias a un esfuerzo de un secretario que nos impulsó a todos a caminar. O sea, era un secretario de Agricultura que su oficina era una camioneta y estábamos en todo el país. Era una secretaria itinerante. No era porque eso es algo que ha sucedido mucho, sobre todo en el campo, las oficinas centralizadas como nuestro país, que estamos centralizados en la Ciudad de México, y si en la Ciudad de México no pasa algo, no pasó. Pero la realidad es que el campo pues está en toda la República Mexicana, ¿no? Pero, y sobre todo, el campo mexicano ha sido, primero, materia del gran discurso durante todo el periodo del reparto agrario. Era la materia del gran discurso, pero también durante el reparto agrario también era materia del gran esfuerzo, de la gran participación del Estado, de la gran intervención del Estado. ¿Por qué? Porque la distribución de la tierra no era posible si no había una intervención, ¿cómo te lo digo? Una implicación del Estado a través de un aparato amplio de funcionarios, sentencias, resoluciones, trabajos técnicos, acompañamiento productivo, acompañamiento jurídico, defensa de los campesinos. El reparto agrario, el derecho agrario, se hizo a pie. Se hizo caminando con los campesinos, se hizo acompañando a los grupos solicitantes de tierra, se hizo identificando las áreas que iban a entregárseles, ya sea en dotación o reconocimiento a los núcleos agrarios de este país. Y se perdió. Las secretarías de Agricultura se convirtieron en una especie de gerencias, en una especie de élites que se encargaron de distribuir recursos. Y se olvidaron que la verdadera vocación del campo era la producción, y no
la concentración de recursos en las manos de unos cuantos agroindustriales. Mira, dentro de esto, porque ahorita estamos platicando, y este tema es muy, muy importante y muy doloroso para el país, porque el resultado de esto es que el campo mexicano está abandonado. Y lo digo en este sentido, nosotros vamos a hablar del sureste mexicano, pero ahora somos dependientes de otros países para comprar nuestro propio maíz, nuestro propio frijol y muchísimos insumos que son de la dieta nacional, justamente por este abandono del campo. Te doy unos datos. Sí, por favor. Hablemos del frijol, por ejemplo. El frijol, que es muy importante en la dieta de los mexicanos, es algo muy tradicional de nuestra dieta. México produce más o menos entre 900,000 y casi 1,000,000 de toneladas de frijol al año. México consume entre 1.4 y 1.5 millones de toneladas al año. Es decir, ese diferencial lo tenemos que importar. La comercialización del frijol está en manos de unos cuantos acaparadores y que distribuyen el resto del frijol. Y además la importación está en manos de otros 2 o 3 personas que concentran la importación de productos. Entre el precio de compra, que hoy nuestro presidente estableció un precio de garantía de 14,500 pesos tonelada, y el precio de venta, que es más o menos de 36,000 pesos tonelada, es decir, te lo están vendiendo en 33 pesos el kilo, 28 pesos, 26 pesos, el margen de diferencia es el margen que debió haber servido y debería de servir para que la relación socioeconómica entre los núcleos de consumo, los espacios de consumo y los espacios de producción pudieran compartir los beneficios del mercado interno. Es decir, el productor debería estar recibiendo un precio justo que le permitiera darle rentabilidad a la producción y tener un mejor nivel de vida en beneficio de las poblaciones, de los espacios productivos, de mejorar la técnica, de mejorar la implementación, la concentración, la compactación de superficies, etcétera. Vamos, incentivar la organización productiva y el mercado pudiera incluso estar recibiendo productos de mejor calidad, hechos en México, a mucho mejor precio, pero el problema está en que el gran problema que existe es que dejamos que los problemas sociales los resolviera el mercado. Y el mercado no tiene prioridades sociales. El mercado tiene un conjunto de prioridades de beneficio, de su propio beneficio. Y ese beneficio es lo que ves entre un precio de garantía de 14,000 pesos y un precio promedio de venta de 26,000 pesos. Y ese diferencial de 11, 12 pesos queda en manos entre lo que se pierde por un deficiente trabajo de cosecha, después que hay que beneficiarlo, después que hay que pasarlo por 2, 3 manos antes de que llegue a un centro de distribución de un supermercado, que a su vez, ese supermercado, que no le permite a los campesinos de a pie acceder a la comercialización de los productos, sino que si tú quieres entrar a un supermercado, lo vas a tener que hacer a través de, ¿qué te gusta? ¿Otros 20 coyotes? No, sí. O las personas que tengan en sus manos la capacidad de empacar, concentrar y tener la capacidad de financiar al supermercado hasta por 90 días en lo que les paga, o peor aún, solamente aquellos que tienen espacios de anaquel preferente para que puedan vender sus productos dentro del supermercado, porque el supermercado es un hotelote. Claro. Si tú quieres una buena posición dentro del anaquel, pues hay que pagar. ¿Sí? Eso es a lo que no tiene acceso hoy nuestros productores de a pie, el productor social. Exacto, porque aquí lo que no hemos entendido del campo mexicano a nuestra mesa, que para ponerlo en palabras más entendibles, digamos, para los que no son abogados, es justamente estos intermediarios. Porque el que recibe no es el productor, no es el que siembra, no es el campesino. El que recibe es el intermediario, y dentro de estos intermediarios no solamente están los coyotes, estamos hablando, hay cajas que le prestan al campesino, hay gente que
les consigue un préstamo, aún sea gubernamental, y les cobra un porcentaje, aunque su trabajo sea darles el crédito, ¿no? Entonces, el campo mexicano no solamente está afectado por los temporales, porque no llueve, porque está abandonado por los problemas socioeconómicos, sino por esta serie de coyotes que al final del día pues son los que encarecen el plato de frijoles a la mesa, ¿no? Encarecen y lo hacen precario, además. 30 millones, Ceci, 30 millones de mexicanos viven en el campo mexicano, ¿sí? De esos 30 millones, 80% viven en pobreza y pobreza extrema. Pobrísimos y que no tienen dinero, porque este es un tema bien interesante, Nayar, fíjate. Las personas creen, porque es una mala creencia de este mundo muy globalizado y centralizado, como en el caso de México, que los campesinos son flojos. No, pues se van a Estados Unidos, pues que son flojos. No ven el problema social del campo, que es la falta de efectivo, porque ¿quién es el que gana en una cosecha? Déjate, doy la idea. 30 millones de mexicanos, 80% en pobreza, pobreza extrema. Sí. En propiedad social, es decir, ejidos y comunidades agrarias, 5.5 millones de mexicanos son dueños de 102 millones de hectáreas en este país. Es decir, el 51.4% del total de territorio nacional pertenece a ejidatarios y a comuneros, a pueblos originarios, ¿sí? Y a los campesinos, que viven en más o menos 45,000 poblaciones empobrecidas que carecen de drenaje, que carecen de agua potable, que carecen de servicios de salud, que carecen de todo. ¿Por qué? Y peor, el 51.4% del territorio nacional, es decir, la propiedad social, solamente participa en el Producto Interno Bruto en menos del 1%, es decir, el 20% del total de la población de nuestro país participa dentro del 1%. Pero todos esos 30 millones de personas que viven dentro del ámbito rural, de la ruralidad nacional, ¿sí? Son jornaleros agrícolas que viven en condiciones paupérrimas de esclavitud y sometimiento a los grandes agroindustriales que absorben el 3.5% del Producto Interno Bruto Agropecuario Nacional concentrado en la agroindustria, en esa agroindustria. Dos, la mayor parte de los sistemas producto nacionales, ¿sí? La mayor parte está concentrado y acaparado y controlado por grandes grupos agroindustriales, nacionales y extranjeros. Por darte un ejemplo, Lala es un agente preponderante que concentra la mayor parte del mercado de lácteos en este país. Gruma, etcétera, concentran la mayor parte del mercado de harinas de maíz, etcétera. Cargill, por darte una enorme cantidad de nombres que concentran eso. ¿En aras de qué? En aras de que este segmento agroindustrial tiene las capacidades del valor agregado, concentran la capacidad de acaparamiento, tienen los elementos financieros, y pareciera que en este escenario nadie defiende al campesino. Pareciera. No pareciera. Así es. La ley agraria que hoy día tenemos y que hoy está en discusión es reglamentaria del artículo 27 constitucional y dice, el artículo 1 de esa ley agraria, en materia agraria, ¿sí? De carácter general para todo el país, es decir, es una ley general, ¿sí? Que aparte tiene el alcance de reglamentaria constitución en términos del 27. Lo que en realidad hace la ley agraria, sin demeritar ninguno de sus alcances, de sus logros, de su gran historia, desde la ley agraria del 6 de enero de 1915, 2 códigos agrarios, la ley federal de la reforma agraria, el gran reparto agrario, el gran proyecto social postrevolucionario de la materialización de los derechos de los campesinos en la realidad nacional. Lo cierto es que en 1992 desarrollamos un nuevo proyecto agrario para regularizar, es decir, teníamos que suspender ya el reparto de tierras y regularizar lo que ya habíamos repartido para, supuestamente, con la promesa de que la certificación de los derechos ejidales iba a involucrar a los campesinos en el desarrollo. 26 años después,
El campo está más pobre que en 1992. Sí, que es la época de Salinas de Gortari. Así es, sí. Millennials que sí, señor. estaban naciendo. Así es, en 1992, la mayor parte de los fondos que administró Zagarpa, hoy CEDER, en el campo mexicano, terminaron siendo capturados por el sector más desarrollado del campo mexicano, es decir, el recurso que debió haber sido destinado para desarrollar al productor social, al productor de a pie, al productor que se supone íbamos a involucrar en el desarrollo, en el sector, el campesino de a pie, ¿sí? Nuestros ejidatarios, nuestros comuneros, incluso nuestros ejidatarios y comuneros fueron excluidos de todas las leyes de desarrollo rural. No hubo programas focalizados a la propiedad social desde 1992 para acá, ¿sí? Y como hoy día se concursan los programas, es decir, tú tienes que ir y presentar un proyectito, ir y presentarte a la ventanilla, esperar a que te toque, a ver si te toca, pero cuando llega el campesino, después de haber gastado una enorme cantidad de dinero para ellos, para que el gestor, el asistente técnico, el médico veterinario, el fitotecnista, el extensionista que hoy día tienes que pagar, ¿sí? Ya llegas y le pagaste una lana y aparte comprometiste que de la lana que te caiga le vas a dar una lana. Exacto. Que eso ¿sí? es una corrupción de la que en estos, bueno, que es otro tema que vamos a tocar en este programa, sí me gustaría saber, porque justamente se quitan estos intermediarios, pero siguen pidiendo la firma de los especialistas técnicos para la materia. Entonces, hacen el proyecto, hacen el programa, pero ya cuando el técnico metió el proyecto, antes de él, los agroindustriales y los agentes dominantes en cada distrito de desarrollo, en cada CADER, ¿sí? Ya acapararon el espacio del presupuesto para ese área. Excluyen a nuestros campesinos porque están en desproporción. Y la agrariedad, el agrario, lo agrario nacional se excluye. El campo mexicano está empobrecido porque, reitero la frase, los problemas de mercado los resuelve el mercado. Los problemas sociales se resuelven con intervención del Estado. Y el Estado dejó de intervenir en el problema social del desarrollo campesino. ¿Qué ha producido eso? Bueno, que hoy día México depende entre un 40 y 42% del extranjero, es decir, dependemos del extranjero en los alimentos que nos comemos. Importamos a través de las tiendas de autoservicio y a través de esta nueva concentración del mercado interno en manos de empresas transnacionales, ¿sí? El mercado de consumo de alimentos nacionales, olvidándonos incluso de nuestra propia alimentación. Esta obesidad que tú ves en este México contemporáneo no existía en la época de nuestros abuelos. No. De hecho, esto viene con la modernización de los alimentos y todo eso. Oye, pero fíjate, estamos hablando que el Estado dejó de participar. Hoy tenemos una cuarta transformación. Dentro de esta cuarta transformación yo quiero preguntarte, y porque además yo lo he dicho de esta manera. Tenemos un presidente en este momento, Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente legítimo. Legítimo porque democráticamente no hay dudas, él ganó, no hay más. Y resulta que ahora están diciendo que pudiera ser paternalista hoy, porque esa es la realidad de lo que se está diciendo. Conoces los problemas del campo, tú eres especialista agrario, ¿tú crees que funcione lo que hoy están proponiendo de quitar estos intermediarios para que llegue el recurso a los campesinos de a pie, a los que hoy todavía usan el arado? Porque yo al inicio del programa yo te decía, yo soy de Oaxaca, yo estoy de una familia campesina y todavía no tenemos tractor, todavía usamos la yunta. Te pregunto, ¿crees? Y este tema, porque es finalmente político, ¿tú crees que funcione lo que está pasando en el país? Quitar estos intermediarios, porque también te comentaba, ¿cómo funciona al campesino?
Procampo en el sexenio pasado, para no ir Alianza para el lejos, Campo, Procampo, el campo, o sea, algo. Acerca, Firco. Llegaban y te decían, oye, tú eres el campesino, te ofrezco un crédito o un apoyo, pero me tienes que dar el 30% y me tienes que pagar estamos hablando de hace un año, 2 años, 30,000 pesos porque mi técnico firme que pues tienes este proyecto del campo y entonces pues tienes que pagarlo, ¿no? Sí, claro. Triste y lamentablemente el extensionismo se convirtió en un tema de... Y ojo, toda generalidad es una falacia, hay extraordinarios extensionistas, hay extraordinarios técnicos, pero también se prestó a que muchos despachos se convirtieran en proyecteros. Sí. Ojo, no dije proyectistas, proyecteros. Tenían sus machotes, nomás cambian los nombres de la persona, le cambian los números de folio. Ah, el tuyo va a ser para frijol, el tuyo va a ser para sorgo, el tuyo va a ser para maíz. Oye, no, es que yo quiero sembrar esto. No, lo tuyo es sorgo. Y aquí es que ya está el proyecto para sorgo, lo vas a meter para sorgo. Ah, y aunque no te guste son 15,000, 10,000 pesos y aparte cuando te llegue el apoyo es tanto para acá. Sí, y entonces, pero si es un crédito, tú eres el campesino, si es un crédito que sí tienes que pagar porque también hay alguno que no es, que no a fondo perdido. A fondo perdido, me tienes que pagar, pero si tú tienes que pagarlo, tienes que pagar el 100%. Pero a ver, ¿qué propone Andrés Manuel? Legítimo, no sé si sea legítimo, sé que es constitucional. Bueno, yo me refería a que durante los sexenios pasados, y es la historia, ¿no? Sí. Calderón, pues, entró por atrás a tomar de protesta, había muchas protestas. Mira. Peña Nieto, pues, hubo manifestaciones multitudinarias. Pero ganó bien, Peña Nieto, o sea, ganó bien, o sea, hubo un porcentaje importante. Pero creo que la legitimidad de los presidentes no se mide en la forma de que tanta gente salga a tomar las calles. Se mide... a democracia, no, por eso me refiero. Es a lo que me refiero. La democracia se mide en los términos en los que la ciudadanía tomó las urnas. Claro. Y el mensaje aquí es contundente. Sí, es un presidente con legitimación democrática y aparte con una representación amplia en todos, en el poder legislativo, en los gobiernos estatales, en las legislaturas estatales, en donde el proyecto progresista, ¿sí? Es decir, la corriente progresista de la izquierda que encabeza Andrés Manuel, logró y está en el poder, producto no de 18 años, como dicen algunos, es que son 18 años. No, señora, no. Es un proyecto de 50 años. Se burlan hoy de que la mayor parte del gabinete de Andrés Manuel es gente adulta. Sí. Es gente adulta en todos los sentidos. Es gente adulta porque vivió la transformación, vivió un enorme periodo de transformación nacional y hoy día están operando lo que pensaron en 50 años. ¿Sí? O sea, esa transformación que hoy vemos no es otra cosa más que la gestación de un conjunto de demandas sociales que no son de manufactura reciente del presidente. No son de hace 6 años, no son de hace 12, no son de hace 18. No, son un conjunto de luchas y un conjunto de aspiraciones que no fueron creadas, ni escritas, ni pensadas, ni mucho menos reflexionadas a la luz de que se ganó el 1 de julio. No. Ahora, paternalismo. Bueno. Paternalismo. Hay que quitarle el miedo a la intervención del Estado. Una cosa es ser paternalista, que es lo que hizo el PRI a través de esquemas de control político corporativo. No, era más que eso. Porque el paternalismo incluye no solamente la intervención del presidente de la República, sino del partido político y el condicionamiento de un conjunto de potestades sociales para someter al pueblo paternalistamente, como el pater familias, ¿sí? Pater familias, ¿sí? Decirle al pueblo, yo soy el padre generoso que te doy, te daré, pero estás condicionado a tu obediencia. Andrés Manuel, yo no he escuchado eso de él. O sea, lo que está proponiendo Andrés Manuel es decir, a ver,
en todos los segmentos en donde hemos generado problemas sociales por políticas de mercado, ¿sí? O hemos obstruido el flujo de recursos al desarrollo social y en medio tengo un conjunto de organizaciones sociales que esquilman esos proyectos, lo que yo estoy diciendo es, quito el intermediario para que llegue directo. Si la población aquí abajo quiere continuar utilizando a estas organizaciones de la sociedad civil va a seguir existiendo, estas organizaciones van a seguir existiendo. Si tienen una función representativa real, ¿sí? Ahí van a estar y van a seguir viviendo y van a seguir. El problema es que muchas organizaciones de la sociedad civil hoy día no tienen representación y se pusieron los membretes para convertirse en filtros de esos proyectos, de esos recursos, desviando, así con esas palabras, los recursos del desarrollo social. Retomando tu pregunta, ¿Andrés Manuel es paternalista? No. Él es un político social. Él es un político que está verdaderamente, y voy a parafrasear a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, él es un presidente de la justicia social. Y la justicia social no se realiza a través de intermediarios no institucionales. Es un diálogo directo entre el Estado y el ciudadano, el gobernado, en una simbiosis directa. No necesita el Estado un intermediario no institucional. Claro, la pregunta era combinada. Esto de paternalismo, yo te lo digo porque lo he leído en las redes, la guerra está a todo lo que da y pues está ahí, ¿no? La otra era, ¿funcionará el quitar a los intermediarios para el campo mexicano? Porque esa es la parte donde nosotros los mexicanos tenemos la pata coja. Te pregunto, mejor te lo planteo de otra manera. ¿Verdaderamente funcionan organizaciones de la sociedad civil que no pueden vivirse del subsidio del Estado? No, por supuesto que no. Ese es el punto. Si yo soy una organización de la sociedad civil y tengo una función, una interrelación directa con mi gremio, con mi gente, mi existencia está justificada y se justificará y prevalecerá, claro, más allá del subsidio y del apoyo institucional. ¿Sí? Es al revés. Las resistencias que vemos hoy día de estas organizaciones de la sociedad civil es precisamente porque no están soportadas en una relación real, simbiótica con la gente que dicen representar, ¿sí? Organizaciones que sí tenemos una relación con nuestra gente, con los campesinos o con los niños en las guarderías, etcétera. Sí, que bueno, que son temas sociales que ahorita están manipulando. Así es. Y haciendo creer que bueno, ya nos quitaron. El ejemplo ahorita es el ejemplo de las guarderías, de las estancias infantiles. Las estancias infantiles son privadas. El sujeto del beneficio son los hijos de las madres trabajadoras o de las personas o de las familias que requieren la instancia. El enfoque del dinero era, se daba un subsidio a la estancia infantil por cada niño registrado. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema está en que ya el dinero ya no se les va a entregar a las instancias y ahora se les va a dar a las madres para que definan a quién. Le van a dar. Y las organizaciones de la sociedad civil que defienden esto dicen, ay, las mamás se van a gastar la lana en otra cosa. Bueno, que justamente, pero eso tiene que ver con la sociedad. Peor. Llega el secretario de Hacienda en un comentario que mucha gente consideró que era una broma y dijo, pues que los cuiden las abuelas. Y toda la aristocracia de la sociedad civil salió diciendo, es que como los abuelos. Conozco más de 40 pueblos que cuando dijo, oye, que los abuelos los cuiden y que aparte les den una lana por cuidar, que muchos abuelos dijeron, oye, es lo que ya hacemos. Sí, nosotros los cuidamos gratis. Y los cuidamos gratis. Sí. Sí,
Otros dijeron, bueno, y los que no lo van a poder, pues ahí están las instancias infantiles. Fíjate, dijiste algo bien importante, porque dijiste 40 comunidades. Yo conozco 40 comunidades. Cuando menos que hemos platicado diciendo. Campo. Y es que eso es lo que está pasando y lo que no alcanzamos a visualizar. Las personas que solo tenemos una visión de una ciudad centralizada, creemos que sí, y lo dije al principio, creemos que si no pasa en la Ciudad de México, no pasa. Pero si tú vas a Oaxaca, vas a Chiapas, vas a Michoacán, a Guerrero, a Veracruz y a todos los estados de la República que a lo mejor no pintan por su Producto Interno Bruto, bueno, estatal, o que no pintan por su producción o por el dinero que recauda de impuestos, etcétera, etcétera, pero sí por sus usos y costumbres ancestrales, como es esta de la crianza y el cuidado, porque siempre que una mamá trabaja, pues el que lo cuida es la abuela, y generalmente es la abuela materna, ¿no? Pero, a ver, sureste mexicano. En el sureste mexicano... Bueno, ¿cuáles son del sureste mexicano para qué? Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, posiblemente, si queremos ser un poco generosos, incluso parte de Guerrero, porque comparten ciertos elementos culturales. Comparten la Costa Chica. Sí. Ahí tenemos estados en donde cada colonia es un municipio. En cada municipio hay como 40 ejidos. Cada ejido tiene 4 o 5 religiones, 3 o 4 etnias, 4 o 5 lenguas indígenas, 4 o 5 partidos políticos, y la polarización de todos esos elementos hace una diversidad cultural, política y social que a veces a mucha gente le da miedo tratar de entender. Y de respetar. Y de respetar. ¿Por qué? Porque puedes estar en una parte de la cuadra hablando un lenguaje, una lengua indígena, y en la otra cuadra, exactamente en la otra, es otra. Sí. ¿Sí? Y dentro de las familias hay personas con una corriente ideológica y religiosa diferente, ¿sí? Y por territorio y por municipio y por identidad hay una enorme diversidad que no permite a veces tratar de entenderse por completo. Y no es que no se entienda, es que tienes que vivirlo. Tienes que vivir el sureste para interactuar con ellos. Tienes que hablar, tienes que ir a Oaxaca y comerte una sopa de piedra, ¿sí? Y después tomarte un mezcal, caminar por las playas y después meterte a la selva, ¿sí? Y escuchar cada una de las voces y cada uno de los lenguajes, cada uno de los rezos y cada una de las ideas de nación que cada pueblo tiene. Y una vez que tienes que escuchar eso y que logras escuchar eso con atención, es cuando puedes hablar con ellos. Y el problema de la tecnocracia es que la tecnocracia y el neoliberalismo de los últimos 30 años usaba zapatos muy caros y no se podían meter a la selva. Todos eran católicos, tenían un prejuicio religioso que no les permitía escuchar la diversidad de voces. No entendían que había una enorme diversidad de pueblos originarios en el sureste nacional y no lo podían comprender. Y no podían comprender que todos ellos no eran indígenas, sino todos además son mexicanos. No podían comprender que todos esos mexicanos compartían en común la pobreza, la marginación y la desolación y el abandono del Estado mexicano, no de 30 años, de 400 años. Sí, de toda la vida. ¿Sí? Y no tenemos políticos sensibles como muy pocos, en este caso Andrés Manuel, es gente con las que hemos caminado, con los que hemos dialogado con los campesinos, pero sobre todo que nos hemos comprometido para tratar de entenderlos, porque la única forma de empezar a generar políticas públicas que traten de llevar al desarrollo al sureste nacional, ¿sí?, es entendiéndolos y es platicando. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es de platicar, es de dialogar. Y dicen, es que es muy difícil ponerse de acuerdo con un oaxaqueño. Bueno,
Es que muy probablemente nunca has pretendido ser amigo del sureste.